van a quedarse con una parte sin, se van a quedar con una parte sin ver. Así los animo para que se conecten siempre. Eh, la serpiente, sabemos que lo que hay es la encarnación de Satanás. Satanás es el adversario. Y el origen de la pregunta correcta no sería ¿cuál es el origen de la serpiente? La pregunta correcta sería ¿cuál es el origen de Satanás? Entonces ahí no nos iríamos a Génesis, sino que iríamos a estudiar el libro de Ezequiel. Y en Ezequiel habla de que Satanás era un ángel de luz. Era un ángel el cual habitaba en la perfección de Dios, pero tenía libertad para escoger. Libertad para escoger. Y por eso él escogió querer ser mayor que Dios. Por lo tanto, él eligió y a causa de su elección fue destituido, fue retirado del cielo. De igual manera, es un efecto casi dominó, el ser humano, Dios lo constituye como un ser especial, que fue lo que vimos hace 8 días, lo crea, lo forma a su imagen, esa es la esencia del ser humano y por el cual nosotros tenemos una dignidad superior sobre cualquier otra creación. Y entender que tuvimos la oportunidad de elegir, ¿sí? ¿Para qué? Porque en la perfección de Dios, acá hay dos cosas, la perfección de Dios y la libre voluntad del ser humano, ¿sí? Ahí es donde nuestra mente no puede compaginar las dos cosas, porque la libertad que Dios le da al ser humano hace parte de su perfección, aunque eso implique que el hombre se equivoque. No sé si me hago entender, lo voy a repetir. En la perfección de Dios, Dios le dio voluntad al ser humano, ¿sí? Porque no es un robot, es un ser con capacidad creativa. En su perfección le dio esa libertad, sabiendo que a causa de esa libertad estaba expenso a tomar decisiones equivocadas y pecar. Aún así, aunque el hombre peca, la obra de Dios fue perfecta. O como lo diría Génesis 1, todo lo que hizo Dios fue bueno, bueno en gran manera. Y ahí es el desafío de la fe, porque el origen del mal escrituralmente no da sentado cuál es el origen del mal. Tenemos que aceptar que el mal existe. Igual que la escritura no explica cuál es el origen de Dios. Sabemos que Dios no tiene origen. En nuestra mente infinita no lo podemos comprender. Génesis 1.1, estamos estudiando Génesis 1.1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces se empieza a explicar sobre la creación de todo, pero no la de Dios. Dios no es un ser creado. Dios es creador, pero no creación. Una de las formas como se argumenta esto ante filosofías ateístas o comunidades que no son creyentes es que ante el universo perfecto que existe, debe haber un ser o una mente superior que constituya todo el universo. ¿Sí? Como lo diría Hebreos capítulo 11, verso 2, dice, todo fue constituido por Dios, una mente superior. Y el ejemplo comparativo que siempre hago es el de una casa. Si yo veo una casa que está construida con paredes, puertas, ventanas, es absurdo decir que los arquitectos y los constructores no existen cuando vemos la obra de construcción realizada, ¿sí? Ese puente o esa casa no se construyó de la nada. Un arquitecto la diseñó y la formó y la construyó. Tuvo que levantar ladrillo sobre ladrillo para darle forma. De igual manera, cuando vemos la constitución de todo el universo, todo esto hace parte de Génesis 1. Dios hizo todo y cuando vemos toda la creación de Dios, no hay mente, salvo la necia, que simplemente se quiere cerrar a que no existe, no existe, pero la mente inteligente tiene que entender y afirmar que ante la perfección de la creación tuvo que existir una mente superior que hizo todo. A eso lo llamamos Dios, ¿sí? Como el arquitecto del universo es lo que nosotros llamamos Dios. Respetable, algunos le llaman Alá, otros le llaman Mahoma, otros le llaman Buda, eso es respetable. Nosotros le llamamos Jehová o Yahvé. ¿Listos? Ahí entonces entendemos que el origen del mal no está sentado, no está determinado, pero asumimos
que todo lo que Dios hizo fue bueno. Nuestra mente es difícil de asimilar eso, pero es una cuestión de fe. Y por ahí vamos a comenzar hoy. No lo tenía conectado de esa manera, pero vamos a conectarlo así. Vimos también un poco lo del huerto, pero ya vamos a arrancar en forma con Génesis capítulo 4. Así que, bueno, antes de mostrar la diapositiva, vamos todo rápidamente a abrir Génesis 4. Génesis capítulo 4. Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son los dos personajes que allí aparecen en este capítulo? El que quiera. Libremente ya saben que pueden levantar la mano o prender el micrófono y yo les doy la Adán y Eva. autorización para hablar. Hermana Magnolia, ahora sí le doy la autorización para hablar, señora. Adán y Eva. Adán y Eva están en capítulo 3. En capítulo 4, ¿cuál está? Los principales. Veo un micrófono prendido. No. Hermano Caín y Julio. Abel. Caín y Abel. Abel. Caín y Abel. Muy bien. Caín y Abel. Y aquí es donde vamos a arrancar. Porque yo no les voy a dar una clase de escuela dominical. No, 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 no. No les voy a decir, Adán tuvo un hijo. No, no, no. Nada de eso. Vamos a ver qué significa Abel, qué significa Caín. ¿Listos? Sabemos que Adán y Eva salen del huerto y tienen dos hijos. El hijo mayor, Caín. El hijo menor, Abel. ¿Y qué significa Caín? ¿Qué significa Abel? El mismo texto nos da la explicación. Miremos ahí a Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien quiere leer? Bueno, voy a ir delegando. Hermano William, alísteme para leer Génesis 4, 1. Y después voy a pedirle el favor a mi hermano Jason Restrepo, si puede, porque no sé si pueda, si puede, leer la lista Génesis 4.2 cuando le menciono. Listo. Hermano William, ¿qué dice Génesis 4.1? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, Caín significa adquirir. Ese es el significado de Caín, adquirir. Recordemos que en el hebreo los nombres tienen significados profundos y se deben entender. ¿Listos? Entonces, Caín significa adquirir. Versículo 2. Si me colabora, hermano Jason. Si no puede, entonces le pido el favor. Bueno. ¿Sí puede, mi hermano? Señor. Alejo, adelante. Se me perdió acá la página. No te preocupes. 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Muy bien. ¿Qué significa Abel? Abel significa vanidad, vano, efímero, breve. ¿Por qué estos significados? Bueno, esos significados son fundamentales para entender toda la historia de Caín y Abel. Por un lado tenemos a Caín, que representa las adquisiciones, el adquirir, el ganar, el obtener. Y por otra parte tenemos a Abel, que representa lo breve. ¿Por qué lo breve? Porque si nos damos cuenta, Abel nunca habla en todo el capítulo. Si ustedes leyeron el capítulo 4, se dan cuenta que Abel simplemente se menciona de Abel y se menciona de una manera muy breve, porque su hermano lo mata rapidito en la historia. Por eso Abel es breve, ¿sí? Breve. En Proverbios, cuando ustedes estudian Proverbios y habla de la vanidad, que todo es vano, habla de esto. Es efímero, es pasajero, es corto. Entonces, ¿esto qué tiene de importante para el estudio de hoy? Bueno, pues porque vamos a hablar hoy de la fe y de la salvación. Abel nos enseña sobre la fe. Esta es la parte clave. Abel tuvo una vida corta, pero la Biblia enseña, vamos a ver qué dice, bueno, lo voy a parafrasear para no ir leyendo todo, porque nos demoramos más. Abel, ¿qué fue lo que hizo? Abel lo que hizo fue que él ofreció una ofrenda a Dios. Pero les cuento algo. Lo interesante es que él no fue el primero que le ofreció la ofrenda a Dios. El primero que le ofreció la ofrenda fue Caín.
Entonces analicemos algo. ¿Quién fue el que tuvo iniciativa de darle algo a Dios en primer lugar? ¿Caín o Abel? Caín. Caín es el primero que se interesa en darle algo a Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema de la ofrenda de Caín? Si alguno no conoce la historia, se las cuento rápidamente. Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas. Un día Caín decide llevarle una ofrenda a Dios de lo que él había cosechado, de sus cultivos, y le lleva a Dios una ofrenda. Abel, como era pastor de ovejas, lleva una oveja, la mejor que tenía en su redil, la más gorda, dice literalmente, la mejor. La llevó y la presentó ante Dios. Y la historia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Por esta causa, Caín se enoja contra su hermano, pero no hace solo contra su hermano, se enoja también contra Dios. Y por consiguiente, mata a su hermano Abel. Al matarlo, dice la historia que Dios llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Miren el paralelo. Cuando Adán peca, Dios los llama y le dicen, ¿dónde están? Y dicen, estábamos escondidos por la vergüenza. Ahora Caín peca porque comete asesinato. ¿Y qué hace Dios? Le pregunta. ¿Por qué Dios pregunta? Miren, a veces no nos gusta que nos pregunten porque cuando las cosas van mal, porque hay una vergüenza. Y esto es lo que le pasó a Adán, es lo que le pasa a Caín. ¿Qué hace Caín? Caín, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué dice Caín? Se enoja y se explota contra Dios. Y lo que dice es, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, como en otras palabras, como quien dice, le dice a Dios, oiga, ¿es que acaso yo tengo que estar vigilando a mi hermano? ¿A mí qué me importa mi hermano? ¿Quién sabe dónde estará? Porque cuando hay culpabilidad, hay vergüenza. Y cuando hay vergüenza, cuando viene la confrontación, siempre hay un rechazo de ira. Y eso es lo que le pasa a Caín. Y le dice a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces Dios dice, la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Esa es la historia. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos acá? Aprendamos que Abel fue un hombre de fe. ¿Por qué de fe? A ver, pensemos un momento. ¿Por qué Abel fue un hombre de fe? Si Caín fue el que primero ofreció una ofrenda a Dios. Voy a dejar la libertad si alguien quiere participar. Una o dos opiniones de por qué creen que Abel fue un hombre de fe, mientras que Caín no fue un hombre de fe. ¿Alguien se anima a intentar responder? Hermana Paola. Se me ocurre que porque preparó lo mejor para Dios. Creo que esa fue la fe. Ok. Porque preparó lo mejor para Dios. Gracias. ¿Alguien más quiere dar otro aporte? Bueno, entonces, vamos a aprender lo siguiente. Todos Yo pienso que porque ya tenía Dios en su corazón. Entonces, yo pienso que él tenía ya Dios en su corazón, conocía de Dios, tenía una relación íntima con Dios, ¿sí? Había comunión con él, entonces dio lo mejor. Ok. Entonces aquí me gustan las dos respuestas porque están hablando, por una parte, de darle lo mejor a Dios y por otra parte, habla de la relación que tenía con Dios, lo hace llevar a dar lo mejor. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué representa Caín? Caín representa nuestras buenas obras. Querer ganar a Dios por buenas obras. ¿De dónde viene la ofrenda de Caín? De la tierra. Eran frutos, cultivos. Esto simboliza que era una ofrenda terrenal, ¿sí? Es como cuando nosotros ofrecemos buenas obras para ganarnos el cielo. Algunos dan pactos. Eso es algo aborrecible en algunas iglesias cristianas. Y entonces le dicen a uno, haga un pacto con Dios de 1 millón de pesos y Dios lo va a bendecir. Eso es antibíblico. Eso no le agrada a Dios. Porque no hay nada peor que tratar de comprar a Dios. En el tiempo de la Edad Media, los sacerdotes hacían que la gente pagara para sacar a su gente del infierno, del purgatorio, por medio de ritos. Pagaban para salir. Por eso era aborrecible. Por eso Martín Lutero se enoja en ese tiempo.
Pero hoy en día se hacen muchas cosas similares. Muchas veces oramos para que Dios nos dé respuestas. Qué triste, es lo mismo. A veces yo voy a orar a Dios o yo voy a buscar a Dios porque tengo un problema. No, no, no. Es lo mismo que estás haciendo. Es lo mismo el que busca a Dios porque tiene un problema y le ora a Dios cuando tiene problemas y cuando está bien se olvida de Dios. Es igual de degradante o es igual de malo que el sacerdote que le obliga y atormenta a una familia con plata diciéndoles que su familia está en el purgatorio o que se va a ir para el infierno, ¿sí? Y que tiene que pagar una misa al mes y una misa a los 6 meses y otra misa al año para sacarlo de por allá. Eso es detestable, pero igual de detestable es cuando buscamos a Dios por los favores. Y ese es Caín. ¿Por qué? Porque su significado es adquirir. Entonces él quiere adquirir, es lo que quiere es obtener. Entonces él refleja esa religiosidad el religioso no es el que va a la iglesia. El religioso es el que cree que haciendo buenas cosas se va a ganar el cielo. ¿Sí me hago entender? Y entonces uno dice, yo voy a ayudar al otro o yo voy a llevar una ofrenda porque necesito plata, necesito que Dios me bendiga. O yo voy a ayudarle al otro, voy a ir a la iglesia porque necesito una solución. Y Dios dice, no, así no es. Esa ofrenda no la acepto. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque era una ofrenda terrenal. ¿Qué hace Abel? Es diferente. Abel no trae una ofrenda de la tierra. Caín trae una ofrenda de tierra. Abel trae una ofrenda de sangre. Uf. Y ahí la cuestión, porque es una ofrenda de sangre, es una ofrenda de sacrificio, es una ofrenda de fe. ¿De dónde sale la fe de Abel? Hermanos, analicemos lo siguiente. Recordemos que hace 8 días enseñé que Adán y Eva pecaron, se hicieron delantales de higuera, que representa religiosidad, ¿se acuerdan? Nuestras buenas obras. Y Dios mata a una víctima inocente, mata a un animal, no se sabe cuál, para quitarle la piel y hacer vestiduras de pieles al hombre y a la mujer. Ahí expliqué un poco eso hace 8 días. Aquí viene lo mismo. Abel no caminó con Dios en el huerto del Edén. Él no conocía a Dios. Mire lo interesante. ¿Tú de pronto has sentido a Dios alguna vez? ¿Has sentido cuando cantas alguna vez en la iglesia? ¿Sientes algo? ¿Ya has sentido algo de Dios? Abel nunca había sentido nada de eso, porque la relación entre Dios y el hombre se había roto. Pero aunque Abel no sentía nada, él vio que Dios mató una víctima para cubrir la vergüenza de sus papás. Y entonces Abel entendió que no era por las obras que se agradaba a Dios, sino por la obediencia. Y aquí es la clave. A Dios no le interesa que tú vayas a la iglesia. A Dios lo que le interesa es que obedezcas. ¿Sabes por qué yo voy a la iglesia? Porque la Biblia me dice que debo ir a la iglesia. Entonces, yo no quiero ir a la iglesia simplemente por asistir. Yo voy a la iglesia es porque quiero obedecer a Dios. Porque sé que cuando obedezco a Dios, hay comunión. Como diría la hermana Adriana. Abel conocía de Dios y por eso quiso darle lo mejor. Cuando uno conoce a alguien, por ejemplo, los que son papás me podrán enseñar a mí. Los que son papás prefieren no comerse una papa para guardarle esa papa al hijo, para que cuando llegue se coma la mejor papa. Por eso los papás se enojan cuando dejan la mejor papa en la cocina para que su hijo venga y coma y no come. Y al otro día ven la papa dañada. ¡Ay, eso sí que da enojo! Porque los papás les da hambre, pero se sacrifican porque conocen a su hijo y quieren lo mejor para su hijo. Esto es lo que le pasa a Abel. Abel conoce a Dios a la distancia, sabe de un Dios que era maravilloso en el huerto, nunca lo conoció cercanamente, pero supo de él a oídas y obedeció. Y dijo, a Dios, en Dios se puede alcanzar no haciendo buenas obras, sino obedeciendo. Y entonces Abel, sin que ningún pastor, ni líder, ni nadie, ni siquiera sus papás, porque sus papás no tenían ni siquiera la cara para hablarle de Dios porque habían pecado, no tenía nadie que le hablara de Dios. Pero Abel escuchó la historia y por la fe la creyó. Y por eso cuando ustedes leen Hebreos 11, es el primer líder de la fe que habla Pablo en Hebreos. El primer líder de la fe, el primer héroe de la fe, Abel.
Dice, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio, mejor ofrenda a Dios, por la fe. Y entonces aquí aprendemos otra cosa. Caín habla de las obras, las buenas obras que son terrenales. Abel, la ofrenda de Abel, habla del sacrificio del inocente, que sabemos que es Cristo, es una metáfora de Cristo, el inocente, el Cristo, por la fe. Y nosotros lo aceptamos. También es la comparación entre una ofrenda normal. A veces nosotros tenemos la característica de Caín. Pues yo no es que sea súper cristiano, no soy el súper santo, pero trato de llevar una buena vida. O sea, somos como Caín. No damos lo mejor, pero pues damos algo. Damos una horita de tiempo para Dios en la semana. Dios dice, eso no me sirve. Abel dio lo mejor. Otro ejemplo, otra comparación entre los unos y los otros. Caín quiso buscar la aceptación de Dios. Caín quería ganarse la fama de Dios, que Dios dijera, uy, Caín, qué bien lo hiciste. Y así nos pasa mucho, somos como Caín. Queremos que Dios nos diga, uy, oraste harto, yo te tengo que responder. Si es que tú ya oraste un año por la enfermedad, entonces, wow, eres un hombre de oración, yo tengo que responder. Es lo que sentimos de Dios. Somos como Caín muchas veces. Pero en cambio Abel no buscaba la aprobación de Dios. Abel buscaba agradar a Dios. Y eso es distinto. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa problemas de aflicción, por ejemplo, pasa por problemas, cuando Caín pasa por problemas, va a través del problema, va a decir, Dios, aléjate de mí, no me interesas. Eso fue lo que hizo Caín. Pero en cambio, los que tienen el corazón de Abel, cuando viene una aflicción, confían en Dios a pesar de que no haya una respuesta. Miremos a Abel. ¿Qué le pasó a Abel? A Abel lo mataron por hacer las cosas bien. Hoy en día es triste ver cómo líderes de nuestro país son asesinados por buscar el bienestar de la gente. Eso es terrible. Eso es degradante y ante los ojos de Dios hay un juicio para aquellos que matan líderes sociales, aquellos que hacen cosas buenas y defienden al indefenso ante el malvado. Dios va a demandar eso. Pero así como vemos líderes que mueren inocentemente, así fue Abel. Fue un líder, llamémoslo así, un líder social. Él lo único que hizo fue tratar de hacer las cosas bien. Y por tratar de hacer las cosas bien, lo mataron. Así que si tú buscas hacer las cosas bien, eso no es garantía de que te va a ir bien en la vida. A veces puede implicar una muerte, pero la decisión la toma cada uno. Ahora, ahí más o menos tenemos un pequeño panorama de Caín y Abel. Ahora, avancemos. Abel, entonces ya sabemos que nos enseña sobre la fe. Abel presenta ofrendas de obediencia a Dios, que es lo que acabé de explicar. Caín, en contraste, refleja una humanidad pecadora y maldecida. Y maldecida. Y hagamos un pequeño contraste entre ellos dos versículos. Voy a pedirle el favor a don Julio si me puede ayudar buscando Hebreos capítulo 11, verso 4. Allí habla de Abel. Y le voy a pedir el favor a la hermana Magnolia si me puede colaborar leyendo primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12. Ese no es Evangelio de Juan, sino primera de Juan, de las últimas que están en el Nuevo Testamento. Ahí, apenas los encuentren, por favor, los leen. Mientras que lo van buscando, voy leyendo que por aquí en el chat dicen que aparece 7 veces la palabra bueno y 1 vez la palabra bueno. Muy bien, hermana Magnolia, gracias. Ahora sí, el versículo. Hebreos 11:4. Sí, señor. Bueno, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Wow, interesante. Ahora miremos qué dice 1 de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Wow, miren eso, qué interesante, ¿no? Entonces, ahí tenemos el contraste entre Abel y Caín a los ojos de Dios. La pregunta, ¿tú quién quieres ser? ¿Quieres ser como Caín o quieres ser como Abel? Seguimos. Ahora, nos vamos con otros dos personajes. Esta parte me fascina. A ver, aquí vamos a estudiar algo que es matemática, los que les gusta la suma y la resta, pero se nos va a cortar el Zoom. Así que hay 18 conectados. Volvemos a conectarnos todos los 18. Yo veré, como tenemos 40 minutos de Zoom, se corta, pero volvemos con el mismo link. ¿Listo? Conectamos y seguimos. Yo veré los 18, no me vayan a abandonar. Muy bien. Listo. Bueno. Entonces, les comenté que aquí vamos entonces a hacer un poquito de suma, resta, multiplicación y división. ¿Listos? Entonces, hay una cosa que está en la Biblia que uno cuando estás leyendo la Biblia le huye. Y son a las genealogías. Uy, esos capítulos donde dice, y Adán engendró a 6, engendró. A mí desde pequeñito detestaba esos capítulos, y esto no me gusta y me lo saltaba. Hoy vamos a tomar 5 minutos para hacer suma, resta y multiplicación de edades. Y vamos a ver una sorpresa espectacular que vi en esta semana que estaba estudiando esto. Voy a hablar de dos personajes que son Enoc y Noé. ¿Listos? Enoc y Noé. Pero entonces, bueno, voy a tratar de ampliarles aquí un poquito más para que puedan ver mejor. Para que puedan ver un poquito mejor el cuadrito y puedan hacer sumas y restas conmigo. ¿Listo? Ahí ya quedó parejo y lo vuelvo para que se vea grande. Muy bien. Listo. Este cuadrito, si ustedes leyeron capítulo 5, y si no, no hay problema, lo pueden leer en su casa después. La genealogía empieza a hablar que, por ejemplo, les voy a colocar el ejemplo. Adán tuvo a los 130 años y a los 130 años tuvo un hijo. Y ahí comienza hablando de Set. ¿Por qué Set? Porque Caín queda fuera de la línea carmesí o de la herencia espiritual que Dios iba a trazar por la maldad que hizo. Y Abel, pues había muerto. Entonces, después de Caín y Abel, Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set. Entonces, ahí comienza la genealogía y empiezan los números que a uno no le gustan. Y dice, les voy a colocar el ejemplo como para que entiendan el cuadrito. Adán tuvo 130 años y tuvo un hijo que se llamó Set. Después de eso vivió 800 años y en total, entonces tuvo 930 años y murió. Esa es como la idea del cuadrito. Pero yo les quiero preguntar, a ver, aquí está la lista de Adán, Set, Enos, esos son, es como decir, el tatarabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto, ¿sí? Ahí va todos así en lista. La pregunta, ¿quiénes de los que están ahí lograron conocer a Adán? Póngale atención. ¿Quiénes pudieron conocer a Adán antes de que él se muriera? Si nos ponemos a hacer cuentas que Adán tuvo 930 años, en resumen, yo se los facilito. Set alcanzó a vivir y mientras que Adán estaba vivo. Enos conoció a la abuela. Cainán también. Mahalaleel también lo alcanzó a conocer. Jared también y Enoc también lo alcanzó a conocer. Matusalén también lo alcanzó a conocer y Lamec también. Todos ellos alcanzaron a conocer a Adán. ¿Sabes por qué esto me llama mucho la atención? Si ustedes hacen sus sumas ahí, ustedes se van a dar cuenta que sumando eso, en comparación de los 930 años, alcanzaron a conocer a Adán vivo. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Que tanto Enoc como Noé, dice la Biblia que caminaron con Dios. Ellos dos dicen que caminaron con Dios. ¿Y cuál es el punto de reflexión que les quiero llevar? Enoc conoció a Adán. Y acá les cuento algo que normalmente suelo contar y me fascina la idea. Y es que yo me imagino a Enoc hablando con su tatarabuelo Adán y diciéndole, abuelito Adán, ¿cómo era caminar
con Dios en el huerto del Edén. Y Adán le empezaba a contar a Enoc, mi nieto, era maravilloso, no había problemas, no había luchas, no tenía problemas con mi esposa, nunca tuve un problema ahí porque Eva era todo bien, porque pues había plata por montón, había comida en la casa, no había problemas de escasez, nada. Entonces estábamos felices todos y era maravilloso caminar con Dios. Y entonces Enoc se queda pensando, wow, qué maravilloso sería caminar con Dios. Y él empieza a soñar eso. Y entonces en su oración él empieza a decir, Dios, yo quisiera caminar contigo, yo quisiera conocerte. Y Dios le da la oportunidad de que lo conozca. Y hay una historia imaginada, pero me fascina, y yo la veo y yo creo que casi que fue así, aunque no lo dice así la Biblia. Pero está Enoc hablando con Dios y le dice, hola Dios, ¿cómo amaneces? Y Dios le dice, bien Enoc, amanecí bien, algunos de la creación cabeciduros, pero bien, vamos bien. ¿Y tú, Enoc, sí dormiste? Y Enoc diciéndole, sí, padre, dormí delicioso. Y empiezan a platicar como dos amigos y van por el campo platicando. Mientras van platicando se les pasa el día, así cuando uno tiene una buena amistad, que uno habla, dialoga, charla, mejor dicho, pasa todo el día. Y ya atardeciendo, caminaron tanto que estaban ya acercándose casi a la casa de Dios. Dios queda un momento y se voltea a hablar con Enoc y le dice, Enoc, ya está tarde. Y estamos más cerca de mi casa que de tu casa. Tu casa está lejos porque hemos caminado mucho. Dios le dice a Enoc, Enoc, ¿por qué no te quedas a mi casa a comer y comemos allá juntos? Enoc dice, ok, listo, yo me quedo a tu casa a comer. Es una forma gráfica, ilustrativa, de entender lo que pasó con Enoc. Los que no conocen qué pasó con Enoc, dice la palabra de Dios, que Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios. Enoc no vio muerte, sino que fue llevado por Dios. Entonces, me parece maravillosa la historia, imaginándose a Enoc hablando con Dios y diciendo, bueno, ya estoy aquí más cerca de la casa de Dios que de mi casa. Bueno, me quedo de una vez acá. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es que tú puedas conocer a Dios y te des cuenta que Dios, más que un ser místico religioso, es un ser real que está dispuesto a ser tu amigo. A ser tu amigo. Eso es lo esencial de Dios. Pero Enoc tuvo la oportunidad que Noé no tuvo. Noé en la lista no alcanzó a conocer a Adán. Noé nunca pudo hablar con Adán y preguntarle cómo era el huerto del Edén. Y esto es lo maravilloso de Noé, que Noé, aunque nunca pudo hablar con Adán, aún así creyó por la fe lo que había oído de lo que, eso se llama tradición oral, lo que su papá le contó, de lo que su abuelo le contó, de lo que su tatarabuelo le contó, de lo que Adán contó. Eso se llama fe, fe. En nuestras comunidades originarias, indígenas, había un valor de tradición oral impresionante. Nuestro modernismo actual chichipato, aburrido, es el que dice, si no está en el libro de historia, no es real. Si no lo dice la ciencia, eso no existe. Y eso es absurdo porque cada vez nos damos cuenta que los libros de ciencia, de año en año, tienen que ser renovados y actualizados porque la ciencia de ayer no es la misma de hoy. Y la historia de ayer cambia cuando hay investigaciones y surge la arqueología. Pero en cambio la tradición oral era maravillosamente exacta, como la tenían nuestras comunidades indígenas. Y asimismo los hebreos tenían la tradición oral muy marcada. Y asimismo la tenía lo que eran los antiguos, Adán, Abel, Set y ellos. Entonces aquí viene un punto importante para la conversación. Entonces, aquí, listo, tenemos ahí el cuadro y venimos. Enoc y Noé caminan por la fe con Dios. Tengo dos citas, voy a pedirles el favor a hermana Merly, amor, ayúdame con Génesis 5:22 y Pastor Hugo, si me puedes ayudar con Génesis 6:9. ¿Listos? Sí. Ahí. Como digo, siempre lo reitero, los que se vienen conectando por primera vez no los voy a poner ahí a preguntarles ni nada de eso. Si alguno quiere ayudarme con alguna lectura, puede levantarme la manito virtual y entonces les doy ahorita algunos versículos. Génesis 6:9. Génesis 6:9, sí señor. 16:9 o 6:9.
capítulo 6, versículo 9. Y Génesis 5:22. ¿Qué dice Génesis 5:22? Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Muy bien. ¿Y qué dice Génesis 6, pastor? Tienes apagado el micrófono, pastor. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Ese es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Ay, esto es lo maravilloso, gracias. ¿Qué es lo maravilloso? ¿Qué es caminar con Dios? Tener íntima comunión con Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la religión? Que hay mucho religioso que habla de una fe sin tener comunión con Dios. Y esos son los que dañan la imagen de la iglesia. Cuando uno ve los medios de comunicación y tantas cosas que hablan de en contra de la iglesia, en parte tiene la culpa de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de los que van a las iglesias no tienen comunión con Dios. Pero cuando tú conoces a alguien que va a la iglesia y tiene comunión con Dios, tú tienes que deducir que Dios es real y hay algo especial ahí. Noé tuvo íntima comunión con Dios. Ahora, listo. Una de las cosas que dicen mucho es que, Dios en el Antiguo Testamento era un Dios cruel y en el Nuevo era un Dios ya bonito, tranquilito y tierno. Eso es falso y se los voy a confirmar con lo que dice Génesis 6:6, donde en los primeros capítulos de Génesis ya aparece la gracia. La gracia no es un tema del Nuevo Testamento, eso viene del Antiguo Testamento. Y esto va a ser algo nuevo para muchos. Miren lo que dice Génesis 6:6, lo leo yo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¡Wow! ¿A qué voy con esto? Vemos al Dios del Antiguo Testamento, no es un Dios cruel, es un Dios que le duele las injusticias. Eso es lo que hay que entender de Dios. Dios no es que sea un Dios cruel, es que Dios aborrece las injusticias, le duelen las injusticias. A Dios le duele todas las injusticias que pasan en nuestro país y en el mundo. A Él le duele. Y a veces podemos decir, no, pues si le duele, pues haga algo. Pero cuando Dios decide actuar, mire cómo es el ser humano. Si creemos que Dios no hace nada, entonces Dios es un Dios indiferente que no le importa la necesidad de la gente. Pero cuando Dios decide hacer justicia, entonces lo culpan y lo catalogan de un Dios cruel e injusto. Y se los pongo de la siguiente manera. El Dios que se enoja y le duele la injusticia es el Dios que mandó un diluvio. ¿Por qué mandó un diluvio que destruiría a hombres, mujeres y niños? Por la maldad del ser humano. Por ejemplo, en esos tiempos ya había el sacrificio de niños. Ya se pasaban a los niños por el fuego. Eso lo aprendimos cuando estudiamos el libro de Daniel. Había un dios que se llamaba el dios Baal. Y el dios Baal era un dios metálico que se colocaba grande, era grande, metálico, y tenía sus brazos en esta posición. Y lo que hacían era sobre esos brazos poner al bebé recién nacido. Lo colocaban ahí y le encendían fuego a la imagen por dentro. Y entonces eso hacía que el metal se pusiera rojo al vivo, y al ponerse rojo al vivo, entonces quemaba al niño y lo destruía. ¿Cómo podemos esperar que un Dios justo sea indiferente a esto? ¿Sí? Y muchas de las maldades que habían en la antigüedad, muchas de las maldades, las injusticias, las violencias, el mundo estaba cargado de violencia. Dios quiso ayudar, y Dios siempre trató de decirle al mundo, caminen conmigo, como lo dice hoy en día.
pero qué difícil, cuánto nos cuesta caminar con Dios. De todas esas familias que pasaron desde Adán hasta Noé, que estamos hablando más de 1000 años, ¿cuántas familias pueden surgir en 1000 años? Solo se mencionan de 2 que caminaron con Dios, Enoc y Noé. Esto me acuerda cuando en la historia de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Que Abraham le pide a Dios, Dios, por 50 justos no perdonarías la ciudad. Este es el Dios de misericordia. ¿Qué dice Dios? Por 50 perdono la ciudad. Y si hubieran 40, por 40 los perdono. Por 30 los perdonaría a todos. Por 20, y por último Abraham le dice, si aunque sea 10 justos, perdonarías. Y Dios le dice, yo perdonaría a todo el pueblo. No había ni siquiera 10 justos. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? No habían 10 justos tampoco. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. No completaron 10. Si hubieran habido más personas buenas se hubieran salvado. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, entramos al gran tema de escuela dominical. Noé y el arca. Pero, al igual que con Caín y Abel, no les voy a decir, Noé hizo una arca y trajo un burro con la burra, ¿no? Y trajo al león con la leona y al pantero con la pantera, ¿sería? ¿La pantera con el pantero? El jirafa y la jirafa, ¿cierto? No. ¿Cuál es el punto esencial? Quiero explicarles de qué se trata el diluvio y de qué se trata el arca. ¿Listos? Vamos a ver. Porque estoy hablando de la gracia de Dios. El arca representa a Cristo. ¡Wow! Entonces pueden irse llevando esa idea. Para algunos es nueva, de pronto para otros no, pero vamos a profundizarlo. ¿Por qué se representa a Cristo? ¿Por qué será que representa a Cristo? Bueno, antes de entrar ahí a profundizar de por qué representa a Cristo, voy a leer un versículo que es Génesis 6:13, que dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Tenemos un Dios justo, que así como nosotros nos duelen nuestras injusticias sociales que suceden aquí en Colombia, a Dios le duele que hayan las injusticias sociales, injusticias religiosas, injusticias familiares, injusticias sociales, económicas, políticas, cualquier área. A él le duele y por consiguiente emite justicia. Y como emite justicia, pues esto es lo que significa que exista un castigo, ¿sí? No puede haber justicia sin castigo, o sea, no es lógico, ¿sí? En palabras de términos actuales de Colombia y con el Tratado de Paz, es lo que se llamaría la restitución, ¿sí? No solamente pedir perdón, sino también restituir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que pagar algo en castigo. Eso es lo que dice Génesis 6:3. Entonces, el arca representa a Cristo. Y acá tengo esta fotico que me pareció muy bonita de internet, donde nos muestra que Cristo es el arca de nuestra salvación. Esa es la idea. Cristo es el arca de nuestra salvación. ¿En qué se parece el arca a Cristo? ¿En qué se relacionan? Bueno, Génesis 6:14 al 18. Alguien que se anime a leerlo, porfa. Génesis 6:14 al 18. El que quiera libremente, enciende su micrófono y lo lee. Génesis 6, del versículo 14 al 18. Hermana Magnolia. 6:14 al 18. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos, su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca en su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta el 18, ¿sí? Sí, correcto.
Gracias, mi hermano. Entonces, cuando pensamos en la historia del arca de Noé, el ser humano, el no cristiano, automáticamente nos acusa o acusa a Dios de un Dios cruel, que cómo Dios va a castigar a todo el mundo así de infamemente, ¿cierto? Pero no quiero enfocarme en el diluvio. Enfoquémonos en el arca y entenderemos el diluvio. El arca es una oportunidad para librarse del castigo. O sea, Dios dice lo siguiente: como hay injusticia y yo soy un juez justo, debo hacer que el culpable pague. Sin embargo, ofrezco una oportunidad para el que se arrepienta de corazón, del que se arrepiente de verdad, les doy una oportunidad de salvarse. Ese es el negocio que Dios propone a la humanidad. ¿Lo aceptan o lo rechazan? Ahí está la cuestión. Estamos hablando de fe y de salvación. ¿Qué fue lo que pasó? El arca no fue solamente para Noé y su familia. La Biblia enseña que Noé durante todo ese tiempo, a través de la construcción del arca, fue una forma de predicar el evangelio al mundo y de decirles: viene un diluvio. Porque háganse la lógica. Están construyendo un barco en un lugar donde no hay aguas. La gente empieza a preguntar: ¿tú qué estás haciendo? Noé responde naturalmente: estoy haciendo un arca porque viene un diluvio. Absurdo, ¿cierto? Es lo que hacen. Como cuando nosotros decimos iglesia o mundo, viene un juicio final. ¿Qué hacen los intelectuales? ¿Cómo es posible que vaya a haber un juicio? Eso no va a existir nunca, ¿cierto? Le creen a un calentamiento global, pero no le creen a un castigo global, ¿no? Como es de chistosa la mentalidad humana. Pero Dios dice: hay una oportunidad, que es Cristo. Como en el tiempo de Noé, hay una oportunidad, un arca. Y entonces, en esta arca, menciona algunas cositas para hacer la relación Cristo y arca. Listo, ya silencio. Muy bien. Por ahí habían abierto el helicóptero. Entonces, el arca es un medio. Eso es lo primero que quiero explicar. El arca es el medio para que la gente no muera ahogada. Mira, así es elemental. Dios no quería que murieran ahogados. Dios quería que se arrepintieran. Pero no quisieran entrar al arca. Entonces no se puede obligar, ¿sí? O sea, no se puede obligar al que no se quiere salvar. Eso es imposible, ¿sí? Asimismo, Cristo es el medio para que el mundo se salve de la condenación eterna. Pero no se le puede obligar a nadie. A nadie se le puede obligar. Pero cada persona tiene que elegir o aceptar la salvación o rechazarla. El arca fue hecha con madera. ¿Con qué fue hecha el instrumento donde murió Jesús? Con madera, ¿no? Mira, interesantemente, las dos son madera. El medio de salvación. Ahora, simbólicamente la madera se expresa humanidad. Humanidad. Cuando ustedes vean, por ejemplo, en el tabernáculo que se construyeron zonas con madera, está hablando de la humanidad de Jesús. La cruz de madera y el arca de madera representan la parte humana de Jesús. Dios hecho hombre. ¿Cómo el Dios vivo puede morir? La única forma de morir el Dios eterno es encarnándose en hombre. Por eso es que la salvación es a través de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Madera. Brea. Dice que hay un producto que se llama brea. ¿Qué es eso de la brea? Que le calafatearon, una palabra ya está difícil de pronunciar. Bueno, ese es un producto como el asfalto. Eso es como un impermeabilizante para que el agua no entrara dentro de las fisuras de la madera. Se impermeabilizaba por dentro y por fuera. ¿Qué expresará eso en el caso de Cristo? Representa santidad. Santidad. ¿Sí? Si estás con Cristo, no puedes estar contaminándote con las cosas de afuera. ¿Sí? O estás dentro o estás afuera, ¿sí? Esa es la idea. O estás dentro del barco o estás fuera, naufragando solo. Tú eliges. O aceptas a Cristo como salvación o confías en tus capacidades y en tus habilidades. Pero no hay punto medio. La brea representa eso, separación entre lo que está externo de lo que está interno. Pisos. ¿Cuántos pisos tenía el arca? ¿Cuántos pisos se construyó? Tenía 3 pisos. 3 pisos, una casa de 3 pisos. ¿Qué representa eso? Bueno, teológicamente no hay un significado muy claro al respecto, pero
asumo, por mi parte, puedo presumir, esto sería una presunción, que 3 pisos me habla de 3 personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los 3 están en la obra salvadora. El arca tenía 3 pisos. Cuando Cristo muere en la cruz, en la obra de la salvación no estaban ni 2 ni 4. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 estaban allí en la obra. No había nadie más en la obra de la salvación. Una puerta, dice, que el arca tenía. ¿Sabes qué es lo interesante? La puerta siempre estuvo abierta. Muchos años duró Noé construyendo el arca. Años, 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 donde la puerta estuvo abierta para que ingresara el que quería. Nadie quiso. Ese es el problema. Jesús es la puerta, dice la Biblia en Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo, hallará pastos, será salvo, entrará al redil y yo lo podré pastorear. Yo soy la puerta, dice Jesús. Él es la puerta del arca. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los 16 que me están escuchando hoy acá, todos tienen una oportunidad de ingresar por la puerta. Tienen una oportunidad de salvarse. La tomas, la dejas. Es tu decisión, respetable, libre de escoger. Tiene una ventana el arca. Y esa ventana daba hacia arriba. Hacia arriba. Y esa puerta, esa ventana a mí me habla de comunión con el Padre y me habla de esperanza. Eso es lo lindo del Evangelio. Eso es lo lindo de Cristo, que en Cristo hay esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque por esa ventana es que se lanzó la paloma, se lanzó el cuervo y se esperaba que trajera un racimo, una señal de que ya había tierra firme. Eso se llama esperanza. La esperanza hace parte de la fe. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera. Eso es esperanza. Y pacto, esa palabra es fundamental en el libro de Génesis. El pacto. Dios hizo un pacto con la humanidad. El arco iris no le pertenece a la comunidad LGBTI, así lo quieran presumir así. El arco iris le pertenece a nuestro Dios. Él lo puso en el cielo para hacer un pacto entre Dios y el hombre. Y el pacto fue: si ustedes me obedecen, no sufrirán condenación. Así de sencillo. Si ustedes caminan conmigo, no habrá condenación. Oportunidad e incredulidad. Hebreos 7:16 habla lo siguiente: y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Estaba advertido, mire, se advirtió de lo que iba a pasar. Y Hebreos 11:7, ¿qué dice Hebreos 11:7? Si alguno lo encuentra, lo puede leer. Y lo encuentra antes que yo. Y puede iniciar a leer porque no alcanzo a ver ahorita las pantallitas. 11:7. Les gané. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esto es lo que se llama fe. La gente está esperando a que caiga el rayo para sacar el paraguas. ¿Sí? Así somos. Esperamos que caigan las gotas para decir, ay, había que traer el paraguas. Pero la fe es caminar antes de ver. ¿Y qué dice allí? En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, oh, miren esa palabra, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Oh, y anota eso, y si pueden subrayar eso, subrayan. Por la fe de Noé, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Concluyo, porque aquí terminamos. Aquí cerramos ya con Noé. Y terminamos Noé. Y ahí. Bueno, me queda un puntico más, pero bueno, a ver si alcanzo, que son 3 minuticos. Pero para cerrar, Noé. ¿Qué iba a decir? El cristianismo, o mejor, el evangelio, la noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, vino, se encarnó en forma humana y murió en una cruz por tus pecados, y murió y fue enterrado.
y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo ese mensaje sucede y se experimentó para que tú fueras salvo. No fue una fábula, no fue una historia, fue un hecho real, históricamente comprobado. Los libros de historia hablan del Jesús, que hablan de dos cosas históricamente confirmadas. Una, la existencia de Juan el Bautista, y dos, la crucifixión de Jesús. Son dos sucesos históricos que están confirmados en otros materiales históricos fuera de la Biblia. Así que tenemos claro que Jesús estuvo en una cruz. Históricamente no se sabe nada más, pero por la fe creemos que ese Jesús era el Hijo de Dios, murió, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, buscando que seamos salvos. Ese mensaje es una oportunidad, pero a la vez es un problema. Cada vez que yo me paro en el parque y hablo esto a las familias, les estoy dando una oportunidad, pero a la vez los estoy metiendo en un problema. Porque el versículo dice que por la fe de Noé, esa fe fue la que condenó al mundo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cada vez que yo les predico, cada vez que ustedes escuchan un mensaje de Dios, cada vez que ustedes escuchan una canción cristiana, cada vez que ustedes leen un versículo, están teniendo la oportunidad de creer o la condenación de ser incrédulos y asumir la condenación. No hay puntos medios. Te voy a dar un consejo. Tienes la opción de irte sin paraguas por la vida y esperar a que empiece a llover, y cuando empiece a llover digas, ¿por qué no traje el paraguas? O seas prudente y alistes el paraguas y salgas con el paraguas. Escoge. ¿Decides caminar con Cristo por la fe? ¿Tomas la oportunidad o rechazas esa oportunidad y aceptas tu incredulidad? Tú eliges. Cierro con Génesis 11:4, la historia de la Torre de Babel. ¿Conocen la historia de la Torre de Babel? Espero que hayan leído Génesis. Ya saben que los animo a que sigan leyendo Génesis, porque ahí vamos aprendiendo. Pero en Génesis 11 se habla de la Torre de Babel. Y simplemente quiero leer el versículo 4. Ustedes saben que la Torre de Babel, todos conocen la historia ya. Si no la conoces, te invito a que la leas. Está en Génesis capítulo 11. Pues el versículo 4 dice que la humanidad, los hombres dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pregunta para mis estudiantes que han estado juiciosos desde el estudio de Daniel y Apocalipsis. Babel, ¿qué región territorial es? De los caldeos. Ur de los Caldeos, sí, muy bien. ¿Qué otro nombre tiene la zona de Babel? Les voy a dar pista, fue un imperio. Babilonia. Babilonia, no olvidemos eso, Babilonia. Aparece en Daniel, aparece en Apocalipsis, aparece en Génesis, en toda la Biblia, Babel. ¿Y qué es lo que representa Babel? Babel es, y aparece ahí en el capítulo 11, verso 2, dice el Valle del Sinar, o la región del Sinar. Todo eso está hablando de Babilonia, que actualmente va a ser Irak, la región de Irak. Eso es la Babilonia antigua. ¿Qué sucedió allí? Se hizo una torre y los hombres dijeron, hagámonos un nombre. Simplemente la enseñanza de la Torre de Babel es idolatría. Y esto se relaciona con el tema de fe y salvación. Porque o tú te pones a ti mismo como la medida de la verdad. Yo tengo la verdad, yo soy la verdad y yo soy el que entiendo la verdad. Eso se llama idolatría. Idolatría no solamente es tener una imagen y agacharse a esa imagen. Idolatría es enorgullecerme yo mismo, actuar sobre yo mismo y tomar mis propias decisiones sin contar con Dios. Eso es idolatría. ¿Qué fue lo que hicieron los hombres? Dijeron, por si nos reparten, hagámonos un nombre. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, yo no voy con la idolatría. Los esparció. Porque la realidad es que aunque los seres humanos queramos hacer muchas cosas y creamos que podemos ser superior a Dios, la realidad nos muestra que aún ni con nuestros problemas de esta posición horizontal podemos tratarlos y solucionarlos todos. Al final siempre necesitamos al Salvador. En medio de las tormentas,
necesitamos a Cristo, el arca de nuestra salvación. Amén. Así que, hermanos, siendo las 8:19 de la noche, hemos cumplido con el tiempo y los animo a que estudien, o que lean, ojien la vida de Abraham, que ahí es donde vamos a estudiar dentro de 8 días. Todo lo que puedan ahí averiguar de Abraham, y ahí arrancamos dentro de 8 días. Amén. Familia, esto fue Tu Amor en Letras. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Feliz noche. Preguntas, alístenlas para el otro jueves. Las respondo comenzando la clase. Dios, del discipulado. Dios me los bendiga. Chao, chao. Bueno, Hasta luego, que descansen. Amén, que los buenas bendiga. noches. Dios los bendiga. Bendiciones, feliz noche. chao familia. Dios los bendiga. Bendiciones, familia. Ven. Bendiciones, bendiciones. ¡Chao, lejito! Pastor se ve cerca. Lo ¿Cómo? puedo tocar, lo puedo tocar. Está dando la vueltica por allí. Ya casi llega. Está allí nomás, a unos kilómetros. Pau, este es el libro. Ay, está hermoso, ya me enamoré. Plan de batalla de oración. Uy, Lo termino y te lo presto. uy. Se ve espectacular. Un saludo. Aprovecho ahí para un saludito a Wendy, a Katherine, que se conectaron despuesito. Qué bendición que estén ahí conectadas y seguimos en contacto. Quedamos intrigadas con la pregunta de Katy.